Conversemos de evangelismo y apologética. Ese es el nombre de nuestro programa. Con ustedes, Miguel Esparza y mi coanfitrión, Luis Ángeles, que como siempre, hermano Luis, eres muy fiel y te conectas desde allá, desde Tulancingo, Hidalgo, en México, hermano. Bienvenido. Muchísimas gracias, Miguel. Pues un honor y como siempre también el privilegio de poder compartir este tiempo con nuestros hermanos que nos están viendo a la distancia. Que el Señor les bendiga. Amén. Y bueno, hermanos, este es el segundo programa, es la segunda parte de un programa que iniciamos en el capítulo anterior, en el cual estamos hablando del creacionismo bíblico, y tuvimos como invitado al pastor Arturo Valdebenito, quien nos acompañó desde Chile, y una vez más tenemos por aquí con nosotros, Pastor Arturo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Luis y Miguel, por la invitación. Nuevamente gustoso de estar con ustedes en este tema tan apasionante, ¿no? Que es la apologética, que también es una herramienta tan maravillosa para predicar el Evangelio. La apologética no tendría sentido si no vamos a predicar a Cristo, ¿no? Así que muy agradecido de esta invitación. Y gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros. Y para todos aquellos que no han visto el programa 1, les animamos a que vayan al canal de YouTube y puedan ver el programa, pero si están sintonizando por primera vez, el pastor Arturo Valdebenito es pastor principal de la iglesia Cristo Eterno Redentor, allí en Santiago de Chile. Además, es expositor y colabora con el Ministerio de Respuestas en Génesis. Bueno, pastor, tiene una larga trayectoria usted, y el Señor lo mantiene muy ocupado en todos estos ministerios, hermano. Sí. Bueno, como el Señor dijo, ¿no? Mi padre trabaja, yo trabajo, bueno, nosotros también tenemos que trabajar. No estamos para perder el tiempo, ¿no? Amén, amén. Y hermanos, a todos ustedes que están sintonizando a través de redes sociales, les animamos a que compartan este programa y que también nos den un like en nuestra página de Facebook y que nos puedan también seguir a través de nuestro canal de YouTube. Creacionismo bíblico. En el programa anterior, hermanos, solamente para hacer un resumen, vimos el tema de el creador. Estuvimos hablando de Dios siendo el creador, así como está establecido en las Escrituras. Pero analizamos una frase, una declaración que está en la página de Respuestas en Génesis, que dice: Dios creó todo de manera especial en 6 días literales de 24 horas. Esta creación original fue perfecta y sin pecado o muerte. Y hermanos, lo que mencioné en el programa pasado es que realmente esa debe ser nuestra postura como cristianos. Dios es el creador de todo, lo hizo en 6 días literales y creó todo con perfección y sin muerte. Y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día cuarto, el día quinto, el día sexto. Creo aquí, pastor, aquí nos da, pastor Arturo, una indicación clara, y no sé cómo alguien puede perder de vista eso, que estamos hablando de un día natural como nosotros lo conocemos. Correcto. La palabra yom que se utiliza ahí en el texto, amén, significa día. Y cuando uno mira la palabra yom en el resto, por ejemplo, del Antiguo Testamento, fuera de Génesis, hay 2301 veces donde la palabra yom significa días literales. Y es impresionante cómo no lo cuestionamos en el capítulo 1 de Génesis, pero no lo cuestionamos en el resto de la Biblia. Por ejemplo, cuando Jonás estuvo 3 días dentro del pez, nosotros no entramos en confusión. Estamos viendo un hecho milagroso de todas maneras, ¿no? Que un hombre esté al interior de un pez, pero qué tremendo, no estamos cuestionando. No decimos ahí que hay 3000 años. Si eso hubiera sido así, Cristo ni siquiera hubiera resucitado todavía. Estaríamos esperando la resurrección de Cristo en el año 3000. No, los días, la palabra yo es evidente, y Dios incluso, creo, intencionalmente, entendiendo lo que va a pasar, ¿no? El hecho de que los seres humanos interpretan esta idea de millones de años, y que no son los días literales, acompaña tarde, mañana, un día, tarde, mañana, día 2, tarde, mañana, día 3. O sea, es evidente el lenguaje. La mayoría de los eruditos de hebreo coinciden que eso es lo que el autor quiere decir. Cuando nosotros ponemos una idea de millones de años, estamos haciendo una de las prácticas que se conoce como eisegesis, trayendo una idea externa al texto e introducirla en el texto. Y eso es lo que se ha hecho
cuando se intenta integrar las teorías de tiempo profundo, como por ejemplo cuando intentamos conectar Big Bang con la metanarrativa y la narrativa especial que hay ahí en Génesis 1. Así es, pastor. Y bueno, algo que usted mencionó también anteriormente acerca de este tema fue de que Dios realmente en un día, por su palabra, pudo crear todo, ¿verdad? Pudo en un momento crear los cielos. Podría haberlo hecho instantáneamente. Instantáneamente. Podría haberlo hecho instantáneamente. Él tiene el poder suficiente. En algún momento en la historia de la iglesia estuvo esa discusión, en la época de Agustín, ¿no? Estaba esta discusión. Pero el punto no es si Dios podía o no, sino como Él dijo que lo hizo. Y en ese sentido tenemos que conceder, como dijo Lutero, ¿no?, el privilegio al Espíritu Santo de ser más sabio que nosotros y darnos la realidad de lo que ahí sucedió. Y Él inspiró esto para que fuera inscrito y quedara grabado para que no se distorsionara, como está pasando en estos tiempos incluso al interior de la iglesia, distorsionar la verdad. Y esto tiene una implicación no con salvación, porque nosotros no vamos a ser salvos o no si creemos en tierra antigua o creemos en tierra joven o nueva, no sé. No tiene esa implicación. Esto es un tema de autoridad, porque cuando la palabra de Dios pierde autoridad, es socavada la autoridad en el corazón de un creyente, en los jóvenes, en los niños. Poco a poco esto puede ir socavando la autoridad de la palabra, la autoridad que esta tiene en la vida de las personas, y comienza poco a poco, como un dominó. Como un dominó, empieza a caer uno tras otro y pierde fuerza en el corazón de la gente, y muchos se apartan y ya no creen en lo que la Escritura dice. Ese es uno de los riesgos que tiene de introducir ideas foráneas al texto. Cuando la teoría, por ejemplo, del Big Bang fue planteada, esta se propuso por primera vez para explicar el universo sin Dios. Entonces, cuando nosotros intentamos conectar, ya desde ese presupuesto ya tiene dificultades, y tiene varias otras que podemos comentar también. Pues así lo dice, como creo lo había mencionado el hermano Luis, así lo dicen las Escrituras, ¿verdad? El hombre creyó en la mentira en lugar de creer en la verdad, y el padre de las mentiras es Satanás, es un engaño. Todo esto, hermanos televidentes y hermanos que están sintonizando a través de redes sociales, todo esto tiene una connotación espiritual y una connotación demoníaca, porque esta mentira viene del demonio directamente. Pero déjenme leerles aquí en Apocalipsis 22:18, dice: yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las palabras que están descritas en este libro, y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrita en el libro. Me llama la atención que está en los últimos versos, en el último capítulo, en el último libro de la Biblia, en el último capítulo de la Biblia, está haciendo una advertencia muy clara que no le agreguen ni le quiten a la palabra de Dios. Y creo que esto es importante, hermanos, porque pues ahora con el tema, por ejemplo, pastor, como los evolucionistas teístas que de alguna manera quieren reconciliar los miles o millones de años dentro de los días de la creación. Y no solamente eso, hermanos, sino que también, también declaran algunos de estos evolucionistas teístas, o más bien, ellos declaran que partes del Génesis o el Génesis y que Adán y Eva son una metáfora. Y esto es algo muy, muy peligroso que quiero revisar ahorita. Pero, hermano Luis, las Escrituras son claras que no se debe de quitar ni agregar a la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Salmo 138:2 dice que Dios ha exaltado su nombre y su palabra hasta lo sumo. El afectar o el confrontar la autoridad de las Escrituras, algo que Pastor Arturo ya comentó, es una seria consecuencia de nuestras acciones y de nuestro perverso corazón. Creo que aquí es importante señalar que planteemos ahora a los cristianos que creen en una evolución teísta, por decirlo así, es decir, que Dios utilizó la evolución. Vamos, Dios pudo utilizar una evolución en caso de que hubiera sido, pero no fue así, porque si hubiera sido así, la Escritura lo diría. Lo que tenemos que tener en mente es la autoridad de la palabra de Dios
y también tenemos que tener en mente que Dios tiene atributos, y uno de esos atributos es que Él es todopoderoso. Y si Él es todopoderoso, Él puede hacer las cosas como Él quiera. Y Él estableció que en 6 días literales de 24 horas realizaría o crearía toda su obra en el inicio del tiempo. Él lo estableció así. Él pudo establecerlo de otra forma. Y si hubiera sido de otra forma, las escrituras también lo dirían, porque Dios no es mentiroso. Ese es otro punto importante, y por eso inicié el comentario al decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente. Si Dios hubiese utilizado alguna evolución, algún proceso similar para la creación, las escrituras tendrían ese registro. Pero, sin embargo, no es así. Qué lastimoso, Pastor Arturo, que algunos que se digan ser creyentes y cristianos le den entrada a información o afirmaciones que, como lo mencionaba el Pastor Luis ahorita, van contrarias a la palabra de Dios. Están de alguna manera queriendo reconciliar, quitándole, poniéndole, agregándole. Por eso es que quise leer Apocalipsis 22, 18 y 19, porque están queriendo quitar y poner como acomodar, ¿no? En su palabra. Pero yo creo, hermanos, que al final del día se están haciendo un Dios en su mente, ¿verdad? Un Dios que se acomoda a sus puntos de vista, o se acomoda a las creencias que ellos quieren creer que son ciertas, pero la situación es que hay un solo Dios, hay solamente una palabra de Dios, las Escrituras, no hay dos versiones de la verdad, solamente puede haber una verdad. Si dos cosas que se oponen, como ya lo hemos dicho, si dos cosas que se oponen se contradicen, entonces ambas no pueden ser verdad a la vez. O es Dios, vamos a ponerlo así de fácil, o es Dios el creador de todas las cosas, o hubo un Big Bang y somos productos de la evolución, pero se contradicen y aún verdades a medias que nos diría un evolucionista teísta, aún esa no es una verdad absoluta, hermanos. Pero esto nos va a llevar ahora al tercer punto, que es el pecado y la muerte. Sabemos que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, entró el pecado al mundo, entró la muerte, es decir, vino la separación de la creación y Dios. Fuimos diseñados para vivir en armonía. Ese fue el diseño original, pero a raíz de la desobediencia de Adán y Eva, entró lo que conocemos, Pastor, si puede elaborar un poquito más, la caída del hombre. Claro, como tú bien introducías, por supuesto, Dios creó todo perfecto, funcional, todo creado en orden, bueno en gran manera. Dios determinó en su propio juicio decir que todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera, y es un bueno no subjetivo, no es como el bueno nuestro, ¿no? Que depende de nuestros gustos. El bueno de Dios es perfecto, es objetivo, es la verdad. Y esa verdad fue dañada, distorsionada, perdón, esa perfección fue distorsionada por el pecado, por las acciones morales del hombre. Por lo tanto, eso es lo que nosotros reconocemos como la caída del hombre. Por lo tanto, si lo que se narra en esta integración que se utiliza, ¿no?, para hablar de evolucionismo teísta, y Génesis pasa a ser en realidad una especie de metáfora, entramos en problemas teológicos importantes, porque no tendría sentido el segundo Adán que habla Corintios si el primer Adán no fuera real. El segundo Adán vino por lo que el primer Adán, en representación federativa de la humanidad, generó sobre esta creación y sobre todo el cosmos. Por lo tanto, no tener la metanarrativa bíblica de los primeros 11 capítulos como historia es serio. Miren, y eso no solamente lo decimos desde el mundo cristiano. Hay un autor que es Huxley, que era uno de los, le dicen el bulldog de Darwin, uno de los defensores del darwinismo, Thomas Huxley, y él escribió en uno de sus libros, decía, si los cristianos integran las teorías que ellos defienden con la Biblia, él, un ateo, un no creyente, nos estaba dando cátedra, que en realidad nuestras creencias, la teología del pecado, por ejemplo, y otras teologías que él planteó en su libro, ¿no?, se caerían. O sea, es insostenible nuestras doctrinas fundamentales si la narrativa de Génesis 1 al 11 no son historias reales. Por eso es tan delicado. La caída del hombre, de un hombre, no de un homínido, ¿cierto?, entre muchos otros homínidos,
sino que un hombre creado a imagen de Dios perfecto, sus acciones determinaron la caída de toda la creación. Y por eso es tan importante defender la narrativa histórica y bíblica que nosotros hoy día planteamos, y no hacer esta mezcla, porque hay un riesgo importantísimo. Así es, pastor. Y hermanos, es muy importante en defender las raíces del creacionismo, de la creación, estipulados en la palabra de Dios, en el libro de Génesis. Por eso Romanos capítulo 5 lo deja muy claro, ¿no? Romanos 5:18 dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermano Luis, creo que esto es algo, como lo estoy afirmando ahorita, esto es algo muy importante que la iglesia debe de tener bien arraigado, porque pues puede ser muy peligroso, ¿verdad, hermano? Claro que sí, hermano. Realmente el peligro que encontramos es con la metanarrativa de las Escrituras, que es el plan redentor de Dios. Si nosotros dejamos a un lado el propósito principal de las Escrituras, porque muchas veces pensamos que el propósito principal de las Escrituras somos nosotros, pero el propósito principal de las Escrituras es la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Y nosotros digamos que al no darle literalismo o al no interpretar de una manera literal el Génesis, nosotros estamos corrompiendo la metanarrativa del plan redentor. Creo que todo esto que se ha mencionado es clave, es sumamente importante, pero la Biblia es el libro de Dios, la Biblia es el libro que nos habla de Jesucristo, del plan redentor de Dios, y nosotros no tenemos la autoridad para desvirtuarlo o para mencionarlo como una metáfora. Si la Escritura dijera, esto es una alegoría, esto es una metáfora, esto se puede interpretar como tú lo quieras interpretar, entonces cada quien tendría su interpretación. Pero la misma autoridad de las Escrituras nos dice que es literal. Si nosotros vemos la Escritura, y sobre todo el Génesis, tenemos que entender que se parte en dos la historia de la humanidad. Génesis capítulo 1, 2 y 3 hasta la caída, y luego todo el desenlace del plan redentor. Si no tuviéramos nosotros la caída del hombre, no hay pecado, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay redentor, no hay salvador, no hay glorificación, no habría vida eterna. Por lo cual, no tendríamos propósito de estar aquí. Y Pablo también lo cita de esta forma. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra creencia, comamos, bebamos, finalmente mañana moriremos. Amén, amén, hermano. Y Pastor Arturo, pero ¿qué de aquellos que dicen, pero es que los científicos han dicho que sí existen miles o millones, no miles, millones de años que datan la creación de la Tierra a no sé cuántos billones o trillones de años? O sea, para empezar, en solamente pensar 1 millón de años es como... No puedo explicarlo. O sea, 1 millón. Enorme, claro. No, ni siquiera 20 o 30, 1 millón, pero cuando ya hablamos de hace 50 billones de años, se me hace muy difícil. Pero hermano, ¿qué de aquellos que dicen eso? Y también, pastor, si puede comentar, obviamente quiere decir que si la Tierra es tan antigua, quiere decir que la muerte ya existía antes del jardín del Edén. Perfecto. Claro, bueno, eso tiene una base desde este presupuesto naturalista, ¿no? Del tiempo profundo, de que todo es lento y gradual, que se conoce como gradualismo o uniformitarianismo, que es esta creencia, ¿no? Que el patrón que tenemos observable en la actualidad, de que todo sucede de manera lenta y gradual, podemos proyectarla hacia el pasado. Y este proyectarla hacia el pasado ha ido a través de las décadas teniendo distintos planteamientos. Por ejemplo, hace 30 años atrás la antigüedad de la Tierra se fijaba en 2,5 mil millones de años. Hoy día estamos hablando de 4.000 a 5.000 millones de años. ¿Por qué? Porque uno de los presupuestos del naturalismo es que necesitamos tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza obrando en la materia, ¿cierto? Y que todo lo que existe es materia y energía, y con eso podemos explicar todo. Entonces, esos presupuestos que tiene el naturalismo requieren tiempo, y por eso
ellos proyectan y ponen como clave para interpretar el pasado lo que observamos hoy. Y quiero hacer algo gráfico pequeño nomás. Por ejemplo, si yo construyo un botecito de papel, y lo pongo en el borde de una laguna y lo empujo rápido, ¡boom! Va a avanzar rápido al principio, pero por la tensión superficial del agua esto va a ir de manera más lenta. Y si un amigo mío no vio eso, cuando yo lo tiré rápido y fuerte al principio, y yo le pregunto, cuando el barquito va a la mitad del lago, ¿cuánto tiempo ha demorado el barquito en llegar al centro? Él me va a decir muchísimo tiempo, porque él está observando el proceso en ese momento, pero no vio que al principio esto fue acelerado. Entonces, la clave para interpretar el pasado no tiene que ser necesariamente lo que yo observo hoy, y eso se está utilizando para interpretar esta antigüedad de la Tierra, este tema de las capas de roca, cómo se formaron las capas de roca. Entonces, eso es una dificultad y claramente está robando la gloria al Creador, porque el Creador nos dijo cómo Él lo hizo, y cuando nosotros interpretamos las evidencias actuales a la luz de lo que la Biblia dice, no hay contradicción. Y quiero decirlo así, la Biblia bien interpretada y la ciencia bien aplicada no entra en contradicción. El problema es cómo yo estoy utilizando la ciencia, y ahí hay un problema. La gente dice, y es muy común escucharlo, la ciencia dice, la ciencia demostró. No, la ciencia no tiene manos, la ciencia no tiene ojos, los que hablan son científicos. Los científicos tienen corazoncito, los científicos no son neutros, tienen presupuestos de fe y en base a eso interpretan. Y ahí quiero poner un punto del riesgo que existe en abrazar teorías desde el naturalismo e introducirlas en el texto, porque las teorías que han ido planteando van variando y cambian. ¿Qué va a pasar cuando la teoría que está hoy día famosa caiga? Vamos a tener conflictos con la nueva teoría. Miren, lo más seguro es basarnos en la palabra del Señor que nos dice exactamente cómo todas las cosas fueron hechas. Y que permanece para siempre. Dios es capaz de hacer todas las cosas en 6 días literales, como Él dijo que lo hizo. Sí, y además, Pastor, por ejemplo, hablando de la teoría de la evolución, no perdamos la vista de que es una teoría. Sí, y quiero decir, por ejemplo, qué está pasando, ¿no?, en el mundo actual sobre este tema de las teorías. Hoy día hay más de 10 teorías respecto de esto, y una teoría contradice a la otra o intenta explicar problemas profundos que tiene una teoría a otra. Hoy día, en estos tiempos, la teoría evolutiva está en la peor crisis de su historia. En el 2017 se hizo una conferencia en Inglaterra con los 300 más grandes científicos del mundo evolutivos. ¿Y cuál fue la conclusión? 200 de ellos dijeron debemos partir de cero. Y 100 de ellos dijeron tenemos que reconfigurar las teorías que tenemos hoy. Entonces, en la práctica, todos están reconociendo que hay una crisis, porque la teoría, sobre todo desde la inclusión de las disciplinas del área de la genética, está generando graves problemas estos presupuestos. El propio Darwin, en uno de sus capítulos, decía que si, por ejemplo, se encontraban organismos blandos en los fósiles, en el registro fósil, su teoría no se cumpliría porque un organismo blando no puede fosilizarse, ¿no? Se pudre. Sin embargo, hay fósiles de gusanos, de estiércol, hay fósiles de organismos blandos. Entonces, Darwin no sería darwinista. Entonces, confían en las teorías y sobre todo en la crisis actual. Hay muy buenos papers, hay publicaciones de Science, de Nature, del área de la ciencia, donde los propios científicos están mostrando el gran conflicto de la teoría evolutiva. Ahora, eso sucede a nivel de corriente principal, pero claro, a nosotros nos siguen diciendo, Discovery Channel y todos estos programas, ¿no?, nos siguen hablando de evolución como un hecho. Sí. En los colegios se sigue enseñando, pero hoy día hay una crisis, la teoría esta no se sostiene. Y además, Pastor y hermano Luis, hay el gran dilema o el gran elefante en el cuarto, que es el eslabón perdido, ¿verdad? Sí, realmente yo creo que eso la ciencia le llama adaptación. Y esas adaptaciones pues son naturales. Aún el ser humano se puede adaptar a diferentes condiciones climáticas, alimenticias, porque Dios nos creó de esa forma. El problema es, o lo que se quiere buscar es si un ave se convirtió en un gato o un perro ahora es un delfín. Y eso pues comprobaría realmente la evolución, si así lo quisiéramos ver. Y creo que tenemos que, para nuestros hermanos que nos están viendo, me gustaría también volver a mencionar lo que las Escrituras nos enseñan. Hace rato el pastor Arturo mencionaba de 10 diferentes variaciones o variedades de doctrinas que tienen en cuanto a la evolución, en cuanto a
creacionismo teísta, etcétera. Es un problema del corazón, es un problema del pecado, pero la Escritura dice en los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Creo que estos 10 científicos o 10 ramas de la ciencia que quieren desvirtuar o darle la diferente variedad a la evolución, hay un problema de necedad. Hace rato el pastor Arturo Valdebenito decía que estas se contradicen entre sí, pero de algo estoy seguro, las 10 quieren apuntar hacia la no existencia de Dios. Y la necedad del corazón, ese es el problema. Eso es lo que nos encontramos ahora y es consecuencia de la muerte espiritual que también hay. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Dios le da la sentencia de que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo, porque de ciertamente morirás. Y esa muerte implica una muerte paulatina a través de la enfermedad, la decadencia, la degradación de la carne, así como la entropía que nos muestra que el universo y sus reservas de energía van muriendo cada día. O sea, literalmente, tanto el pecado de Adán afecta a la humanidad como toda la creación. La creación es maldita por causa del pecado de Adán. Entonces, todo esto nos comprueba que lo que Dios dijo en el Génesis, la narrativa del Génesis, es real. No solo en cuanto a los días de la creación, sino también las consecuencias del pecado, que hoy también son comprobables con las consecuencias en la humanidad. Y se nos ha acabado el tiempo otra vez. Pero antes de terminar, hermanos, déjenme lo más hacer este comentario para todos nuestros televidentes, hermanos. Estos temas, como los habíamos mencionado, son muy, muy importantes y tienen una naturaleza espiritual. Y hay una naturaleza espiritual porque realmente, hermanos, la evolución iba a decir como una secta, en realidad es una secta porque todas las sectas tienen algo en común, que es desacreditar la palabra de Dios, que es desacreditar a Jesucristo. Porque si pueden desacreditar a Jesucristo, realmente están cortando las piernas de nuestra creencia, la base, el fundamento. Y no se equivoquen, esto de la evolución, todos aquellos que hablan en contra de que los días de la creación no fueron literales o que hubo millones de años, etcétera, lo único que están queriendo lograr realmente es desacreditar a Dios y desacreditar a su palabra. Pastor Arturo, gracias por ser parte de este segundo programa. Y de todas maneras, ya hemos concluido 2 programas, pero lo queremos invitar a otro programa venidero, Pastor, hablando de apologética y de creacionismo. Gracias por su tiempo, hermano. Muchas gracias a ustedes, un placer. Cuando gusten, acá desde Santiago de Chile nos conectamos, aprovechando esta tecnología, que Dios les bendiga, y a confiar en la autoridad y veracidad de la Escritura. Y predicar a Cristo. Necesitamos, sobre todo en estos tiempos tan complejos, ¿no? La gente está muy también abierta a escuchar mensajes de esperanza del Evangelio. Amén. Especialmente, Pastor Luis, en estos tiempos que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Mucha gente, ya lo hemos venido hablando en nuestros programas, mucha gente está realmente abierta a escuchar el mensaje del Evangelio. Pastor Luis, gracias otra vez por ser parte de nuestro programa, hermano. Gracias. A todos ustedes que nos están viendo, pues como lo mencioné, se nos ha acabado el tiempo. Estamos agradecidos que se tomen el tiempo para ser parte de este programa de Conversemos de Evangelismo y Apologética. Que el Señor los bendiga, que el Señor los use grandemente para predicar el Evangelio a toda criatura. Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Visítanos en línea en español.livingwaters.com. Obtén el curso de entrenamiento básico en evangelismo, Los Pasos del Maestro, con una guía de estudio completa. Revoluciona tu iglesia y enseña a tu congregación cómo alcanzar efectivamente a los perdidos. Además, hallarás herramientas evangelísticas gratuitas, libros, tratados, películas evangelísticas y mucho más. También te podrás registrar a nuestro boletín informativo. Visita español.livingwaters.com y nuestros sitios en YouTube y Facebook.